Agradecemos al Señor en este tiempo maravilloso. Dios es bueno, Dios ha sido bueno y nos da la oportunidad hoy de presentar, tenemos la gran oportunidad de presentar un proyecto no nuevo, no es nuevo. Es un proyecto que viene con una trayectoria de haciendo cosas increíbles, retiros, encuentros de líderes. Es un proyecto que Dios puso en el corazón del pastor Ariel Facundo. Pastor Ariel. Así es, pastor. Bienvenidos a Líderes Eternos, este espacio de liderazgo cristiano en el que vamos a dilucidar temas a la luz de la palabra de Sí, Dios. señor. Esa es la luz de la palabra de Dios. Hay muchos conceptos de liderazgo a nivel mundial, a nivel secular, que funcionan. No podemos decir que no funcionan. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre el liderazgo? De eso se Gloria a trata Líderes Dios. Eternos. Así es. Nos acompaña el pastor William Salas, mi hermano Bueno, de William. verdad que sí, complacido por estar acá con ustedes y disfrutar entonces de esta primicia en el buen sentido acerca de algo bien interesante porque el tema central o el nombre que han decidido darle a este espacio que a partir de hoy va a ser parte de las redes, indiscutiblemente pues es interesante. Así que Pastor Ariel, Pastor Malaquías, un gustazo enorme para mí de verdad poder estar compartiendo con ustedes y siendo testigo pues de esto que comienza y que Que- nada, va a tener una aceptación dentro pues de lo que de la gente que regularmente. El Eterno Podcast es una realidad, ya esto es una realidad. Ya Hoy es una realidad. arranca, Pastor Ariel, este canal yo sé que va a bendecir, a marcar. Amén. William, esto va a marcar a mucha gente. Yo Yo sé que sé sí. que los líderes, Ujú. que no solamente nos siguen en el grupo de líderes eternos, sino que esperamos que el mundo entero y el liderazgo Se cristiano, identifique, este se proyecto le identifique. afecte positivamente. Bueno, Pastor, Líderes Eternos nació hace muchos años, en realidad en el año 2012. Wow. Nació como un proyecto que se llamaba Liderazgo Principios Divinos. Y nació de la inquietud, después de haber leído muchos libros seculares y también de escritores cristianos sobre liderazgo, muchos libros de John Maxwell, soy fan de John Maxwell. Wow, tremendo, yo más. Pásame otro Fan. ladrillo. Dígame. Pásame otro ladrillo. Sí, pásame otro ladrillo. Ya. Muchos Ay, ay, libros, ay, compañeros de tremendo. oración, me encanta ese libro. Pero bueno, mi libro favorito es Los 21 Principios de Liderazgo de John Maxwell. Me Tremendo. encanta. Tiene muchos libros interesantes y otros escritores, muchos otros escritores que tienen libros interesantes de liderazgo en donde exponen las bases del liderazgo. Hay conceptos seculares de liderazgo, hay conceptos de gerencia, de jefe de una empresa y todo esto, pero me preocupaba cómo debe ser un líder cristiano. Y estuve delante de Dios en oración por mucho tiempo para que Dios nos ilumine sobre ese tema. Y recuerdo que una vez en oración recibí esa iluminación. El liderazgo cristiano debe estar basado en principios divinos. Gloria Hay a Dios. principios sobrenaturales, seculares, sobrenaturales y principios bíblicos, principios divinos de liderazgo. Y eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Pastor, ¿y qué mueve originalmente? Ya usted dijo que vino a la presencia de Dios, que leyó muchos libros seculares, principalmente John Sí, sí, Maxwell, me mantengo pero leyendo siempre siempre. hay como una piedrita, siempre hay, Sí, pastor, como un cariñito, algo que pasa particular, sí, sí, es algo te así. mueve, Hay, hay- porque nada hay- hay una nace inquietud. si hay una inquietud, algo te motivó. Sí. ¿Tú recuerdas exactamente qué fue? Hablamos del 2012, más o menos qué fue lo que Sí, te... sí, realmente yo en ese tiempo era parte de un concilio y le agradezco mucho a ese concilio. Yo crecí en ese concilio, me voy a reservar el nombre por ahora, Ujú. pero mucha base bíblica realmente. Pero habían algunos dogmas en los cuales vi que chocaban con la palabra de Dios, como el tema de no confraternizar cuando la Biblia nos manda a ser uno, cuando la iglesia de Cristo debe ser uno y los nombres de las congregaciones no deben ser motivo de separación entre mis hermanos cristianos. Puedo Aleluya. tener hermanos cristianos en China, en Japón, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Venezuela, en México. Están congregándose bajo un nombre para identificar la congregación, pero son hermanos cristianos. Entonces, ese nombre no debe separarme de mi hermano cristiano que va a la iglesia Senda Río de Agua Viva en México. Es mi hermano en Cristo. Así es. Es mi hermano en Cristo. Ok, pero quiere decir entonces que básicamente la idea principal que lo motiva
a establecer esto como una alternativa es precisamente esa necesidad de que el líder sea formado, que sea educado, porque justamente tenemos que preparar nuestro carácter para recibir la unción. Mucha gente anda tras la unción, pero no quiere tener carácter, no quiere ocuparse en lo que significa disciplina, carácter. Entonces, Formación. yo considero pues que básicamente la experiencia del pastor Ariel está orientada hacia eso, la necesidad de que nosotros podamos ser formados, orientados, monitoreados, seguidos, para poder entonces ser testigos de esa experiencia que vivió el apóstol Pablo con Timoteo, donde Pablo sabía pues que se acercaba, venía en caída libre, venía el decline desde el punto de vista biológico, y pudo observar entonces en el Timoteo a ese prospecto donde él podía vaciar toda esa información y que a su vez pues le encargó. Da de gracia de lo que por gracia hemos recibido. Aleluya. Pastor, hay una situación con el nombre de Líderes Eternos. Te dirá como una situación. No, ¿Cuál situación? Bueno, pastor, la situación es eterno. ¿Por qué eterno? O sea, líderes eternos tiene una razón, eso tiene una causa. Es una de las cualidades del liderazgo en Cristo. Es una de las cualidades. Primero porque Cristo es eterno, Dios es eterno. Y hay un versículo en la Biblia en donde habla del trabajo que hace un líder cristiano. Y dice, descansarán de sus labores, pero sus obras con ellos siguen. Sí, señor. Si nosotros analizamos el liderazgo 100 años atrás. Apocalipsis 13, por ahí. Apocalipsis 13. Si analizamos 200 años atrás, si analizamos 1000 años atrás el liderazgo, nosotros tenemos influencia de líderes que marcaron un punto en la historia, que hicieron la diferencia. Por ejemplo, tenemos a la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, un líder decidió meterse en la verdad de Dios, decidió entender las Escrituras y decidió enfrentar lo que estaba sucediendo en su tiempo con el cristianismo y el evangelio, que estaba totalmente divorciado de lo que realmente era, y él lo enfrentó. Entonces de ahí viene lo que es la Reforma Protestante, la Guerra Santa y todas estas cosas. Entonces ya no está. En función de lo que usted decía acerca de ese aspecto histórico que es interesantísimo, ¿verdad? Martín Lutero y todo ese grupo de personas, pudiéramos decir que ellos derribaron normas, dogmas, estableciendo nuevos paradigmas. Porque los paradigmas tienen que ver con argumentos, con ideas. Jesús fue un especialista en ir derribando argumentos. Sí. Estableciendo nuevos paradigmas. Los paradigmas están ahí. Entonces, líderes eternos, en el contexto que lo plantea el pastor Ariel, el pastor William, es esencialmente porque lo que se hace para Dios, porque lo que se aprende, conforme a lo que usted dice, pastor William, lo que se aprende, lo que se queda, lo que comunicamos, lo que enseñamos, no solamente en las iglesias, sino a los hermanos, al liderazgo, a la estructura cristiana, va a quedar para siempre, porque las obras... porque las obras seguirán con él. Sí, seguirán hablando. Tu legado, lo que tú construiste de acuerdo a la visión que Dios puso en tu corazón, eso sigue. El valor que tiene eso, pastor, porque es que uno puede recibir cosas materiales o quizá otro tipo de formación, pero no se queda. Eso termina en la tumba. Realmente ahí hay una enseñanza que Gamaliel precisamente dio en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando estaban persiguiendo a los cristianos. En una reunión, él dijo, señores, mire, vino esta persona, levantó mucho pueblo lo siguió, pero él se murió y eso se quedó ahí. Sí, exacto. Luego vino otro, hizo lo mismo, él murió y eso se quedó ahí. Ahora vino Jesús, levantó todo esto. Si es de Dios, ustedes no lo van a poder tumbar. Ahora, si no es de Dios, se va a caer igual como se cayeron los otros. Pero si es de Dios, ustedes no lo van a derribar. Entonces, el liderazgo eterno viene de una visión de Dios en el corazón de un hombre. Y si esa visión viene de Dios, no viene solamente para ese tiempo ni para ese hombre. Si nosotros cogemos la profecía de Daniel, por ejemplo, Dios sella las palabras que no son para este tiempo. Dios usó a Daniel, un gran líder en medio de Babilonia, del imperio medo-persa y todo esto. Pero lo que Dios le dio no era para ese tiempo. Ahora sí era para nuestro tiempo, sí era para un futuro, sí era para los tiempos de Cristo, para los tiempos de la formación de la iglesia. Entonces, de eso viene el liderazgo eterno. Lo que Dios pone en tu corazón se va a mantener como un legado. No es que nosotros andamos buscando ni liderazgo, ni posición, ni legado. No lo andamos buscando.
pero eso se establece cuando tú haces la voluntad de Dios. Así Queda es. establecido. Es que el lenguaje de Dios, hay un tema ahí, pastor, porque es que si Dios es eterno, Ujú. William, si Dios es eterno, lo que sale de él Él Claro, por trabaja supuesto. para lo eterno. es que Dios no trabaja para cosas efímeras, temporales. Correcto. Entonces, ok, si llevamos esto al plano de los ministerios, pastor, si lo llevamos al plano de los ministerios, del liderazgo cristiano, Ujú. ¿qué es lo que debe hacer un pastor para perpetuar? O sea, está bien, perpetuar no es el simple hecho de ser cristiano, o de haberse Ujú. convertido, o de pertenecer a una iglesia X o Y. Ujú. ¿Cómo yo puedo garantizar que mi liderazgo, que lo que estoy haciendo es eterno? O sea, ¿qué es lo que debo hacer para convertirme en un líder eterno? Bueno, tenemos el ejemplo, como le mencioné hace 100, 200, 300 años atrás. Tenemos los ejemplos de hombres de Dios. Por ejemplo, vemos el trabajo de Martín Lutero y de ahí vino la Reforma Protestante. Pero ¿quién influyó en Martín Lutero? Hay un Juan Hus que está Ujú. detrás, 30 Ay, años ay, antes ay. de Martín Lutero, 100 años antes empezó un trabajo. Fue tan impactante el trabajo que hizo Juan Hus que marcó a Martín Lutero 100 años después. Ya él no estaba. Wow. Pero 30 años después de que mataron a Juan Hus en la hoguera, Ujú. lo lincharon y lo enterraron. Ujú. Y 30 años después lo desenterraron. Fue tan impactante lo que él Dios hizo. mío. Le molestó tanto a la Iglesia Católica principalmente en ese tiempo que lo desenterraron y lo quemaron y esparcieron sus cenizas en el río. Y él lo había profetizado que iban a hacer eso, que lo iban a quemar Dios, él y lo que vio él antes lo de que había pasara, profetizado. después de muerto. Y de manera figurada dicen que al esparcir las cenizas de él en el río y el río llevárselas se esparcieron en el mundo entero. Ay, Eso es ay, ay. algo Sí, figurado, ¿verdad? metafórico, Pero pero eso impactó a Martín Lutero para que Martín Lutero hiciera lo que hizo. Pero cuando Martín Lutero decidió convertirse en estudioso de la palabra, en sacerdote y todas estas cosas, él no tenía en la mente una reforma protestante. Él no tenía en la mente escribir los 95 tesis y pegarla en la iglesia de Wittenberg. Cuando él pegó las 95 enunciados en la iglesia, él no tenía en la mente que iba a ser una revolución. él no esperaba ese impacto De hecho, mundial. cuando él salió a la luz nuevamente, después que tradujo la Biblia al alemán y todo eso, él quedó impactado de lo que él se enteró que había pasado. Santo. Una guerra, mataron muchísima gente. La denominada Guerra Santa. Por la visión que Dios puso en él, él ni siquiera sabía que eso estaba Esto sucediendo. está relacionado con las famosas cruzadas, ¿no? Sí, Con la eso de las cruzada, cruzadas. claro. Me provoca una pregunta, pastor, entonces, una más, porque vamos a preguntar sobre el Sí, sí, liderazgo, sí. porque yo creo que la gente necesita este material sobre el liderazgo. Pastor, ¿qué es lo que pasa en el corazón del hombre para entender que tiene un llamado a ministrar, a lidiar, a trabajar en ese trabajo que se va a quedar para siempre, que es el trabajo de un líder, de los líderes Ujú. eternos? Para hablar de líderes eternos tenemos que hablar de liderazgo cristiano. Tenemos que hablar de siervos, tenemos que hablar de seguidores de Cristo, de gente que amen a Dios, que amen a Jesucristo, que amen su palabra. Pues yo Y pensé, eso se va a reflejar en un amor hacia el prójimo, hacia la necesidad humana. ¿qué pasa, pastor, cuando formamos gente que todavía no tiene un corazón arrepentido? Por ejemplo, Ujú. yo X o Y, Pastor William, me voy a una escuela de teología o de liderazgo, Pastor Ariel, y me formo, tengo la capacidad teológica, académica, y me siento líder y hasta puedo abrir una galería, una marquesina, Ujú. alquilar un local y comprar sillas Y y arrancar arrancar un proyecto. Soy un pastor. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Sí, mire, el líder debe formarse, eso no lo podemos descartar. ¿Nace o se hace? Nace y se hace. El líder nace y se hace, porque el Espíritu Santo te marca. Dios le dijo a Jeremías, no me digas soy pequeño, no me digas que no sabes hablar, yo te elegí desde el vientre de tu mamá. O sea, yo te puse en el vientre de tu madre para que tú hagas esto. Jesús lo puso el Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Juan el Bautista lo puso Dios y se lo dijo a su papá y a su mamá. Yes. O sea, Dios te marca en un momento, te llama, ¿verdad? A hacer un trabajo, pero tú tienes que formarte. Yes. Tú tienes que formarte. Cuando la Biblia habla de los requisitos de un obispo, dice, no un neófito, no un falto de conocimiento. Tiene que ser una persona preparada. ¿Cómo se traduce la palabra neófito, pastor? Así, Falto de conocimiento. Falto de conocimiento. Eso es un Falto de neófito. conocimiento, un neófito. Entonces no puede ser una gente que no tenga la preparación. Por eso Jesús cuando eligió los discípulos,
los formó. Los formó. Él podía haberlo elegido al momento de su muerte, porque él eligió 12 de entre la multitud, dice la Biblia. Y la multitud estuvo con él hasta que ascendió al cielo. Sí, señor. Pero él no lo eligió ya cuando se iba, él lo eligió antes y los trabajó y puso una palabra en su corazón Gloria a y Dios. les dijo para qué los había llamado. Y a Pedro le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y de Juan dijo, y si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Le dijo. O sea, él los formó a cada uno para algo. Y entonces les enseñó y le dijo, miren, todavía tengo muchas cosas más que enseñarle, pero hay que esperar que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Él va a tomar de lo mío y se lo va a hacer saber. O sea, hay una formación. Vayan al aposento alto, esperen Vaya, allá. esperen. Yes. No Sí, salgan habían de como ahí. 500, pero después entró un asunto de desesperación, los días pasaban y solo quedaron 120. según. 120. ¿Sabes lo que me pasa a mí con el liderazgo evangélico, pastores? Ujú. Es que, no sé, yo veo gente como con un airecito, como que no sé. ¿Se puede ser líder cristiano y manejarse de ese modo? Lo que O sea, pasa es que no han sido entendidos en la palabra. El liderazgo cristiano, mayormente en este tiempo, está muy falto de formación. ¿usted Muy cree que a eso falto de se deba? Que conocimiento. la gente se la Sí. crea. Por Sí, ejemplo, sí, sí. creérsela, Pastor William, no sé si hablamos el mismo lenguaje en ese sentido, es que Orgullo, yo soy mejor. O altivez. sea, yo soy mejor que William, mejor que Ariel, mejor que Malaquías, yo soy Ujú. el líder, yo soy el que manda, yo soy el que sé. No sé por qué pasa eso. Pasó un relato en donde Juan y Jacobo hablaron con su mamá, Ujú. dos de los seguidores de Jesús, de los discípulos. Claro. Hablaron con su mamá. Esa conversación no está en la Biblia, pero sí dice que fue la mamá de ellos que fue donde Jesús y le dijo, mira, cuando mis hijos, cuando tú estés en tu reino, siéntalo uno a la derecha y uno a la izquierda. Porque yo digo que ellos hablaron con su mamá, porque la respuesta de Jesús no fue a la mamá, sino a ellos directamente. Me imagino la conversación, mami, mira, habla con Jesús, dile que cuando él tenga el reino. Cuando Jesús le responde, no le responde a la mamá de Jacobo y Juan, le responde a ellos y le dice, ustedes pueden beber la copa de la que yo bebo. Ustedes pueden morir la muerte con la que yo voy a morir. Ay, ay, ay. Y ellos saben lo que les respondieron, sí, podemos. Entonces, ellos fue lo que hablan con la mamá. Sí, podemos, estaban listos para la respuesta. Ya. Y Jesús les dijo, sí, pero van a tener que beberse la copa de la que yo bebo. Claro, hay una Y van a tener responsabilidad. que morir la muerte con la que yo muero. Ay, 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 Pero ay, ay. sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda, eso solamente mi Padre, que está en los cielos, tiene esa autoridad. Y entonces le dice la base del liderazgo. En el mundo, los líderes se empoderan de la gente, pero entre ustedes no va a ser así, sino que el mayor servirá al menor y el que quiera ser grande entre ustedes va a ser más pequeño. Ahí entra la contradicción del líder secular, el líder de las Y el líder empresas, cristiano. el motivador secular y el líder cristiano. líder Pastor cristiano. William, usted oye lo que está diciendo el Pastor Ariel. O sea, aquí hay un problema. Hay un problema porque el liderazgo, en realidad, pastor, si vamos a ser literalmente bíblico, Ujú. la Biblia no habla de liderazgo. No, eso es lo que le iba a decir eso, porque no aparece la figura, la palabra No, líder no. no aparece en las escrituras. ¿De dónde salieron los 30 valientes de David? ¿De qué proceso, según lo que se registra en la Biblia? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era la característica que tenían esas personas que siguieron a David? Porque David decide, para no tener lío con Saúl, ¿verdad? Porque Ujú. Saúl lo quería liquidar. Y David sabía que no iba a levantar su mano contra el ungido, porque él sabía que había consecuencias de levantarse contra el ungido. Así es. Y a sabienda de que ya Dios había rechazado a Saúl, porque ya David había sido ungido como rey, como el segundo rey de Israel. Entonces van y se juntan entonces un grupo de personas en una cueva, buscan a David. ¿Cuáles eran las características Ujú. que de las personas que estuvieron siguiendo a David? Ahora, esos con unas características que desde el punto de vista secular no prometían absolutamente nada. Nada. Porque eran los miserables, los afligidos, Un los liderazgo endeudados. extraño, ¿eh? No, hermano, no valían medio. Porque, o sea, no Lo despreciado sí, de lo la sociedad. desechado, Lo o que sea, Pablo dice, los vil del mundo. O sea, entonces, ¿qué hizo David? Se fajó con ellos. Como les he dicho, la importancia, ¿verdad?, de que nos eduquen, de que nos formen, de que haya un seguimiento. Sí. ¿Y qué pasó? ¿De dónde salieron los 30 valientes? Ujú. La gente más de confianza y que fueron leales, que de pudieron las conocer, cosas... sí. pudieron conocer el concepto real Yo no de lo sé que qué es pasa. lealtad. Yo no sé qué pasa con eso que tú planteas, William. Realmente no sé qué pasa, Pastor Ariel, en la Biblia con esas características, porque Jesús llega y escoge 12 individuos Con la misma con característica. características Despreciados, no, desechados. desecho, eso es terrible. Entonces, las mismas personas que se le acercaban
que estaban con su ministerio sirviendo, asistiéndole, Ujú. eran personas con problemas. María Magdalena era una mujer con serios problemas. Si Sí. hablamos de Pedro y de los discípulos del Jesús lo equipo, dijo, Sí, Jesús porque dijo el porqué. siempre hubo el prejuicio. Acuérdate incluso de aquella mujer que se acercó cuando Jesús, aquel famoso fariseo llamado Simón, no recuerdo, Simón. pues invita a Jesús a su casa Ujú. y Jesús llega y de repente entonces hubo una mujer, esa mujer que tú mencionas, ¿verdad? Se presentó la oportunidad y no quiso desaprovecharla. Y ella hace lo que hace y Simón dijo, si este tipo de verdad fuera un profeta, si este hombre supiera quién es realmente la que se le... Inmediatamente Jesús dice, los ¿qué prejuicios. haces tú pensando? Ujú. ¿Entiendes? Ella está haciendo algo que tú debiste hacer Ajá. hace tiempo y que Ajá. yo no lo disfruté. Entonces, wow, el tipo le demostró allí Ajá. a Simón, es un profeta de verdad. Ya. Ajá. Sí, Sí, porque siga ya, pastorear. Pastoralmente esa fue la cuestión antes. Si él supiera, Sí, sí, si porque de el verdad él asunto- fuera profeta, él supiera quién es esa Pastor, mujer. pero hay gente que quizás no esté viendo a nosotros. Ya, si la gente supiera quién es ese. Ajá, Sí, porque ajá. tienen prejuicios sobre la persona de Ariel, sobre Malaquías, sí, sobre William. sí. Y tienen una preconcepción. Pero por alguna situación. Jesús fue muy claro y se lo dijo a los fariseos. Le dijo, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es importante. El tema está en el corazón de la persona, como el joven rico. Jesús se lamentó y se entristeció por el joven rico. Cuando él le dijo, bueno, tú estás bien, todo lo que tú has hecho está bien hasta ahora, nada más te falta que vayas, venda todo lo que tienes y se lo dé de comer a los pobres. Dice que él se entristeció y se fue, el joven rico. Pero la pregunta de él fue, maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Qué bien haré. Entonces Jesús te lo está diciendo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Entonces, la persona que se siente que está bien, siente que no tiene la necesidad de Dios. Así es. Siente que no tiene la necesidad de salvación, porque se siente bien. Ujú. Entonces, para proliferar el evangelio y la salvación, Jesús eligió personas viles y despreciables que realmente lo necesitaban. Así es. Entonces, y ahí se pone en evidencia el liderazgo cristiano. Es Jesús cuando hay mismo. una necesidad. Y algo sobre Cristo y el liderazgo, nuestro modelo a seguir, porque por algo se llama cristianos, porque somos, nuestro prototipo Ujú. es Cristo el Señor. Sí, Si la Cristo es el raíz. modelo, si la raíz, si la base de todo esto es Cristo, Ujú. yo pienso que el modelo a seguir de liderazgo, como Debe usted ser bien Cristo. señala, debe ser Jesús, nuestro Señor. Entonces, esto comienza con mucha sencillez. El liderazgo de Jesús comienza con mucha sencillez y con mucho quebrantamiento. Sí, si vemos desde su nacimiento. Eso es lo que desde digo, Jesús. comienza marcado. o ¿Dónde sea, nació Jesús? Nació en un pesebre. eso es Ahora, terrible. ¿Dónde nació Jesús? Donde nadie sabía, nadie supo. Jesús está naciendo allí en tal clínica reconocida. No, No, es un pesebre donde no hubo nacen los lugar en el animales. mesón. Eso es terrible. Ahora, mira, fíjense ustedes. Si yo les pregunto, ¿cuál fue el primer milagro público de Jesús? Yo creo que fue el de la boda, ¿no? El de Caná. Sí. El primer milagro público. Ahora, fíjense ustedes, yo hace rato le vengo diciendo que Jesús vino, A formar. no, sí, y vino rompiendo dogmas, Ajá. estableciendo nuevos paradigmas. Ujú. Ahora, era necesario, Dios había entendido que era necesario romper la estructura de pensamiento que durante 400 y tantos años más estuvo influyendo sobre la sociedad judía y que necesitaba entonces pues tener una manera distinta de de captar el asunto. Entonces, ¿qué era lo que había proliferado? El famoso fariseísmo. Ujú. Yes. ¿Entiendes? Los fariseos, la filosofía, el modo de pensamiento fariseísta estaba prevaleciendo. Entonces, eso tenía que caer. Eso había que golpearlo. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que el primer milagro tiene que ver con un acto profético, con un acto que rompía, que iba a marcar. Ujú. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Porque el que se haya transformado un elemento como el agua a vino, pues estaba diciendo, viene un cambio. Marcando una pauta. No, viene un cambio. Viene algo Viene un distinto. cambio, viene un Bien. cambio. Y el cambio Es obviamente así. lo genera algo sobrenatural. Entonces Aleluya. Jesús llegó rompiendo esquemas. Ustedes escucharon Vamos a convertir el esto. agua en vino. Yo Ajá. pienso que es un buen punto. Eso es el liderazgo. O sea, Creo va que- rompiendo Sí, esquemas. sí, sí. ¡Pam! Creo que es Va- un muy buen punto en ese contexto, pastor, del Sí. liderazgo. El liderazgo viene a transformar cosas. Claro, a claro, romper claro, paradigmas, claro. a establecer nuevas pautas, nuevas formas. Que no Que- se muevan que- en- Líderes que, eternos. que- Sí, que exacto, nacen así en es. el corazón de Dios y que Él va a usar personas Ya. que estén alineados a su voluntad para llevar a cabo esa tarea de romper
Pastor, ¿y cómo paradigmas yo y sé eso? ¿Cómo establecer yo sé nuevas. que estoy alineado? O sea, Es ¿cómo como yo le lo dije sé? hace un momento. Lo primero que tú tienes que ser cristiano. Así es. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando Jesús se iba, mencionaba el pastor ahorita, le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y este es un tema que ya no se está hablando en las iglesias, ya no se está hablando en las congregaciones. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Debe buscar que el Espíritu Santo lo marque, lo cambie, lo transforme, lo guíe. Pedro, ¿quién era? Antes de ser lleno del Espíritu Santo, negó a Jesús 3 veces. Y Jesús se lo dijo. Y lo negó 3 veces. No se atrevió a reconocer. Espérese, pero entonces uno puede ser cristiano y a la vez no estar lleno del Espíritu Santo. Bueno, Bueno, pasó, hay una iglesia que Pablo visitó por es ahí. la, es que la marca de que el Espíritu Santo te llene, hay que buscarla. Hay que buscarla. Y No cuáles se son las haga. evidencias que ¿Qué, certifican qué dice qué Jesús evidencias cuando Jesús le existen? dijo, mire, Exacto. el Espíritu Santo cuando venga estará con ustedes y en ustedes? Hay 2 condiciones ahí. Usted me dijo que leyó mucho a Maxwell. Maxwell fue que escribió evidencias que siguen un veredicto, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Sí, No, sí, la evidencia que sí un veredicto. no fue Maxwell, no. Uno de O sea, ellos. Fue el que yo le mencionaba ayer, que escribió también sobre Jesucristo. Ya, ese, el que hizo la película. Sí, 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 que es periodista, muy que conocido. que ¿Cómo que escribió se llama? sobre que Dios no está muerto. Sí, sí, ese mismo apellido, ¿cómo que se llama? Que escribió sobre que Dios no está muerto, sí. Sí, sí, ese mismo. Ujú. Ese es, sí, Lienzo, ese Lienzo. es, sí. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué evidencias nos permiten a nosotros entender que hemos sido llenos del Espíritu Santo? Ahí vamos entonces, pastor, Para porque tomar la idea. esto es un tema que yo lo he trabajado mucho y me he encontrado inclusive problemas. Pastor, hay una situación que la evidencia inicial dice en algunas corrientes que debe ser hablar en lenguas. Sí, sí, Eso, pero la Biblia para- no te dice que la evidencia de que una gente es llena del Espíritu Santo es hablar en lengua. Pero hay otra condición, que ya ustedes tienen el Espíritu Santo y no necesitan ninguna evidencia física, dice otra corriente. No, Entonces, es que realmente no necesita una evidencia física, que la evidencia está escrita en la palabra. Bueno, entonces, Dice la ¿en qué Biblia, el consiste? fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Son 9. 9 componentes de un fruto. Sí, sí. Tú no puedes estar lleno del Espíritu Santo, tienes amor y no tienes gozo. Eso no puede ser, porque es un solo fruto. No puedes tener paciencia y no tener dominio propio. Tú tienes que tener esas 9 cosas en tu vida, dando evidencia, sí, señor. que la gente lo vea, que sea palpable. Amor, gozo, paz, paciencia, Pastor, eso significa que los líderes benignidad, del bondad, hombre, fe, mansedumbre y dominio propio. entonces Esas no, son las no evidencias. se enojan. Contra tales entonces. cosas no hay ley. No hay Entonces no ley. se molesta un líder cristiano, no se siente incómodo. Bueno, de la vez en Biblia cuando. dice, airaos, pero no pequéis. O sea, tu evidencia de tu molestia como hombre normal, como persona, hombre o mujer, niño, niña. Tú te puedes incomodar, una situación te incomoda, pero de ahí a evidenciarla, a dejarlo brotar. El Espíritu Santo, cuando tiene paz en tu Pastor, corazón, a veces la gente piensa te que los controla. líderes, a veces la gente piensa que los líderes son extraterrestres. Mire, a un pastor le pasó hace poco que él iba caminando en una acera, en una zona de Santo Domingo, y resbaló con una cáscara de banana, de guineo. Y alguien le dijo, acá, pero los pastores se caen. O sea, son seres humanos, Son seres son humanos. personas con situaciones. Jesucristo era, El Jesucristo era Jesucristo y murió en una cruz. Así es. Imagínese yo le hago, caer. yo le hago esa pregunta porque a veces la gente piensa que su líder, su pastor es infalible y que a veces no necesita un abrazo, un consejo, una asistencia. Sí, no, ser realmente oído. si vemos todos los líderes en la Biblia, Dios le tenía un círculo íntimo. A todos Así es. los líderes Debe en ser la así. Biblia tenían un círculo que eran apoyo moral, Necesita físico. mentoría el líder, necesita que alguien lo escuche. Necesita apoyo, necesita Claro. apoyo. Moisés llegó un momento que no podía ni levantar los brazos. Necesitó un Uri, necesitó un Aarón que le levantaran los brazos. Claro. Pero nosotros, los líderes cristianos, y como usted decía ahorita, no solo los pastores, porque no todos los líderes cristianos son pastores. Usted puede ser un líder y ser el que barre la iglesia. Y es un liderazgo, un servicio. Porque es que el liderazgo cristiano está basado en servicio. ¿Quiénes fueron los que llamaron a servir? Cuando los apóstoles dijeron, es que no podemos estar ministrando la palabra y también sirviendo y repartiéndole a las viudas y a los huérfanos. Vamos a buscar gente que lo hagan. Claro. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a buscar 7 que tengan buen testimonio, Lleno del Espíritu lleno del Santo. Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Oye, para servir.
para que sirviera la comida. Pero ahora subestimamos eso, entonces, pastor, porque ahora decimos, no, porque yo soy apóstol, o yo soy profeta, o yo soy pastor. Pero si vemos uno de esos 7, era Esteban. ¿Con qué ministerio tenía Esteban? ¿Quién bautizó al etíope? Esteban. ¿Quién evangelizó Samaria? No, Esteban, el hermano Esteban, terrible. Tuvieron que ir Juan ¿Quién y vio los Jacobo. cielos abiertos como Jesús y dijo, Ay, ay, no ay. tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hace? Dios No, mío. pero Ajá. ese es lo que ¿Y los qué barrenderos- hacía, ¿Y qué hacía Esteban? Repartir la comida. Eso es lo que hacía Esteban. Evangelizó Samaria de tal forma que los apóstoles tuvieron que organizar un viaje para allá. Wow. Porque cuando Fue se dieron impactante. cuenta que Esteban estaba predicando el evangelio en Samaria y Samaria entera se convirtió. Estaba Wow. prendida, un avivamiento. Un avivamiento. ¿Con quién? Con el que repartía la comida. ¿Qué le parece? Sin ¿A embargo, quién le queremos dijo el etíope? subestimar- Aquí hay agua, ¿qué me impide? No, si tú crees, ven, ¿Y vamos a por qué se bautizar. subestima tanto el servicio? Incluso a veces decimos la muchacha del servicio como queriendo minimizar al que sirve. No, es que el ministerio, es que no importa La la cachifa, posición, dice usted, no la importa cachifa. la posición. Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos y habló con ellos, Él les dio a entender un principio muy grande, que todo líder cristiano, todo el que va a ejercer un servicio en la congregación o para Dios, tiene que entenderlo. Y fue por la razón por lo que le lavó los pies. Y después que le lavó los pies, que vino el caso, que Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Le dijo, si no te lavo, no va para el cielo. Juan Pastor, 3. es que no es Juan así en 3. la práctica. En la Pero práctica espérese, no es pastor, así. le Tenemos dijo un tipo Jesús, sentado en si una no te oficina. lavo, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Báñame, ven. Lléname, No, pero espérate. méteme en la piscina. Jesús le dijo, pero espérate, el que está limpio no solo No necesita- Pastor, es que necesita, la gente- sino es que la gente se solo tiene- lavarse los Es que pies. la gente se tiene que estar preguntando una realidad, pastor. Tenemos un tipo sentado en una oficina con un Sí, aire. pero ahí mismo Es- vamos, es mire, un mire, tema. ahí mismo voy, porque esa es la base de líderes eternos. Ahí empezó, en Juan 13. Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto, que era la señal de autoridad, el manto que tenían los rabinos, ¿sí o no? Se quitó su manto, cogió agua en un leblillo. Él no dijo, tráiganme el agua, tráiganme la toalla. No, él cogió agua, él se puso la toalla, se quitó el manto y de repente el que está sentado en la oficina con el traje y el saco, como usted dice, está lavándole los pies a los apóstoles. Eso es lo que yo le digo, entra en contradicción con la realidad. Entonces- con mucha realidad hay hombres que no tienen ese problema, No, pero hay mucha gente Pero que hay veces en que nosotros tenemos que estar dispuestos a quitarnos el manto, Claro. a pararnos de la mesa, a buscar agua, ceñirnos la toalla y a servirle a los demás. Hay que quitarse el manto en ocasiones. Pastor, y el líder en su casa, el hombre de Dios en su casa, el pastor, el evangelista, el cantante, cual sea, como se llama el líder. Ujú. El líder en su casa, esposa, mujer, ahí el hombre debe ser mostrar que es el macho y ser imponente, ¿verdad? Porque es un líder. Sí, y bueno. subyugar a esa mujer y someterla, tiene que estar sujeta, ¿verdad, Pastor William? Así que tiene que ser, porque es un líder. O Bueno, sea, y es un pastor, tipo- la Biblia compara bueno, el hombre, ¿verdad? En la Sí. casa, con la cabeza. Ok. La Biblia lo compara con la cabeza. Ahora, mira a ver si su cabeza está subyugando los miembros de su cuerpo. Mi cabeza está oprimiendo el pie. No, mi cabeza dirige, Dirige. guía, cuida. Por eso si yo me corto, mi cabeza le manda una señal al cuerpo, te duele, está cortado, vete a curar. ¿Me entiendes? La cabeza es para cuidar, proteger. ¿Y cómo yo puedo coordinar eso que ese Pablo trabajo. dice? Porque hay un tema ahí de Pablo, de que si yo no administro bien mi casa, no puedo administrar la cosa de Dios o la casa de Dios. Sí, ¿Cómo yo- cómo, o sea, ese tema erróneamente solo se lo aplican al pastorado, Sí, es sí, sí. erróneamente. Son los pastores los únicos que pero tienen ese que- tema es aplicado a todo el que En sirve todo el en la iglesia, a creyente, todo el que claro. tiene un ministerio de Y a parte todo el de creyente, Dios, yo creo que- a todo el creyente. O sea, tú no puedes pretender dirigir la iglesia de Jesucristo cuando tú no te diriges ni siquiera tú mismo. es un tremendo problema. Está hablando de organización, está hablando de adquirir conocimiento, está hablando de formación, está hablando de buenas prácticas, de buena conducta, está hablando de una buena guía de parte de Dios. Entonces, si yo no tengo eso, yo no puedo dirigir a más nadie. No solo a la iglesia, a más nadie. Yo primero, por eso los frutos del Espíritu, la última parte del fruto del Espíritu dice templanza. Dominio Gloria a Dios. propio. Yo tengo que... La gente habla mucho en este tiempo del amor propio. Yo en ese tema estoy un poco enardecido, realmente. Está molesto. Por la forma en que lo aplican. O sea, ámate tú. Olvídate, que no importa si nadie te ama, ámate tú. No. Ahora, lo que sí dice la Biblia es que tú tienes que tener dominio propio. ¿Por qué no hablamos de eso? Un líder debe tener dominio propio. Un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo debe tener dominio propio.
Y para no dejar cabo suelto, porque vamos saltándonos de tema. Sí, sí, sí. El que ha sido lleno del Espíritu Santo, que tiene esas evidencias que hablamos, ¿verdad? Ujú. Entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, que le da dones y le da ministerio. Yes. Una persona que tiene esas cualidades que hablamos. Entonces tiene dones y ministerio. ¿Para qué? Dice la Biblia, para edificar a los santos. O sea, que para qué Dios Pastor, me da dones, llamados y ministerio, es para yo ahí servir a hay la otro iglesia. tema aterrizado sobre eso, pastor. El que tiene los dones y los ministerios es un tipo que hay que de alguna forma venerarlo y cuidarlo. Mire, y hay un pastor, contexto de honra fuera de lo normal. de parte del que no tiene, ¿verdad? El que no está en la posición, ¿verdad? Yo soy de la feligresía, yo soy de los seguidores de esa persona. Que estoy ahí, ajá. Dice la Biblia, páguenle a todo lo que le deben. Al que honra, honra. Al que Yes. tributo, tributo. Al que respeto, respeto. Ustedes deben hacer partícipe de toda cosa buena al que les enseña en la palabra. Eso dice la Biblia. Ténganlo por digno de doble honor. Eso lo dice en otro versículo. Yes. Ahora, yo como ministro, yo como líder, yo como el pastor, el apóstol, el profeta, no tengo que exigir eso. No me corresponde exigir eso porque yo voy a servir. Yo no voy a ser servido. Es que ya Jesús se lo dijo a Jacobo y a Juan y a los otros 10 discípulos, que me imagino que también estaban molestos cuando escucharon que Jacobo y Juan querían eso. Ay, 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 ay. Y dijo, entre ustedes no va a ser así. Entonces cojámonos esa palabra, los que tenemos ministerios llamados liderazgo. Entre nosotros no va a ser así. Entre nosotros no nos van a servir. Vinimos para servir, no para ser servidos, igual como el Hijo del Hombre. Vino para servir y no para ser servido. Pastor, vamos a establecer pilares, entonces, puntos definitivos en lo que debemos sustentar un liderazgo, básicamente. O sea, básicamente en que yo sustento un liderazgo cristiano. Bueno, el liderazgo cristiano debe ser sustentado, número 1, en que la persona es cristiana. Número 2, en que debe ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que le va a dar el ministerio y los dones para ejercer ese ministerio, y las manifestaciones y las operaciones vienen del Espíritu Santo. Debe ser una persona que está sometido a la obediencia a Dios y que debe entender cuál es la visión de Dios para su vida. Amén. Yo les recomiendo a los líderes cristianos, tómese un tiempo. Si usted no sabe cuál es la visión de Dios para su vida, tómese un tiempo en oración, en silencio con Dios. ¿Para qué tú me llamaste? Cuando yo supe que el Señor me había ungido con el Espíritu Santo, yo tomé un tiempo para preguntarle, le estoy hablando de un tiempo ¿Qué es lo de que voy a hacer? meses, quizás años. Si tú me ungiste con tu Espíritu Santo fue para que yo haga algo. Dime qué es eso. Pasó con David. A Sí. él hicieron el llamado, lo ungen, pero no comenzó el tiempo de ejercer, Ajá. porque tenía que seguir siendo procesado. Procesado. ¿Entiendes? Eso muchas veces no lo entendemos. Y las instituciones actualmente que propician herramientas, no propician ministerio. Ujú. Propician herramientas para ejercer el ministerio. Porque el ministerio quien lo otorga es Dios a través del Espíritu Así Santo. es, eso es importante. Como, eso es así. como establece el pastor Ariel. Así mismo es. ¿Entiendes? Y bueno, yo creo que ya estamos cerrando, ¿verdad? Ya así es. Ya Entonces, usted imagínense usted. no nos vamos, nos quedamos porque esto va a seguir. Esto apenas comienza. Amén, así es. Ok, entonces le comentaba pues de que a veces la gente cree que los ministerios son como en el tiempo de Israel, que es por herencia. Mm. Y conozco casos. Yo soy hijo del pastor, hijo del evangelista, Sí, me toca. sí, No, conozco, no. conozco el caso de alguien que, bueno, su abuelo fue el fundador y él, desde su perspectiva de nieto, él quiere heredar el ministerio pastoral. Ujú. Y yo le dije más de una vez, es que esto no es Israel. Así es. Esto no es, Un linaje. exacto, esto no es reino del norte, esto no es reino del sur. No, Mm. señor. Aquí, si tú estás en eso, o sea, Dios va a hacer posible de que eso dé. Ay, ay, Bueno. ay, ay, ay. Señores, ay, ay, ay. Gloria a Y Dios. sobre todo ese punto que el pastor toca de esa persona. Por experiencia, yo sé que la gente de llamado le huye al llamado. Eso es así. No lo anda buscando. ¿Pero por qué? Como Jeremías. Sí, le huye como Pero, Moisés. pastor, si viene de Dios, que entra el tema de la voluntad del individuo ahí, porque si Dios te llamó, No. Lo que pasa es que cuando digo le huye al llamado es porque uno no sabe que fue llamado para eso. Y entonces cuando uno empieza a ver ciertas señales, uno no quiere.
y la persona no quiere. También cuando se sabe qué implica esa responsabilidad, cuando la persona es responsable. Entonces, no es algo que yo lo ando buscando, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista. No, el Espíritu Santo te va a marcar para algo dentro de su obra. Aquí el que sabe es Dios. Él es el que sabe. Entonces, él es quien designa y ahora, establece. yo puedo querer servir en la obra de Dios. Yo quiero servir en la obra de Dios. Que ya Dios me diga dónde, que el Espíritu Santo me encamine en el camino que Él me quiere poner, pero mi deseo debe ser servir. Gloria a Dios. Inclusive dice la Biblia que dentro de los dones que da el Espíritu, que son 20 y pico de dones que menciona la Biblia, hay uno que es pero no son solo 9 entonces. No. Yo le 9 pregunto. 9 el fruto del Espíritu. Una cosa son los frutos, y El otra cosa son los fruto. ministerios, otra cosa son los dones. Son tres Sí, cosas. y otra cosa son las operaciones. Y todo eso es dádiva. Y todo eso viene es del cielo. dádiva. Es dádiva, indistintamente el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Pastor, pero yo tengo la característica de un líder secular. Tengo todas las herramientas que enseñan por ahí, los escritores, los libros, las escuelas de liderazgo, marketing, Sí. todo lo que me enseñan. Yo puedo poner una iglesia. No, pues tú eres gerente, más no eres pastor. Exacto. No, exacto. no es lo mismo, o sea, no es Tú una- puedes dirigir una empresa. No. Tú puedes dirigir una empresa. No un tipo que sepa Pero de la iglesia de administración, Cristo está dirigida por las hombres entra- que él puso ahí con... mercadeo, No. estrategias, colores. La iglesia de Cristo la dirige Cristo. Ahora, Sí, porque la gente se ha llegado a pensar Eso que como ese- herramienta te favorece, Sí, indiscutiblemente. ayuda. te favorece. Como herramienta te favorece. Tener Claro. carisma, tener una visión, tener buena No deja- eso no comunicación, deja de ser bueno. poder transmitir la visión, todas esas cosas te favorecen. Sí, pero tú tienes que tener lo de Dios primero. Y si no lo tiene lo otro, Dios te lo va a poner. Así es. Como le dijo a Moisés empezó, no, que yo no sé hablar, yo soy tartamudo. ajá. Y Dios le dijo, yo no le di la lengua al mudo. Aleluya. O sea, lo que te falte, Dios lo va a poner. Así es. Esas herramientas te favorecen. Ahí sí se cumple que el que Dios llama, capacita. Capacita. Ahí sí se cumple. Sí, Dios te capacita. Es que hay un momento que es de capacitación. No, porque es que algunos dicen, hay un no, tiempo de Mi capacitación. experiencia de formación es ayonética, vigilética, Ay, No, ay, no, ay, no, ay, exegética. ay, ay. Eso no deja de ser bueno, pero hay que meterle conocimiento, información, Sí, investigación, teología. Pastor, yo pienso que esto está bueno por el momento. Sí. Yo pienso que esto tiene que continuar. Apenas comienza. Sí, vamos con la ayuda de Dios a seguir adelante con este proyecto que empezó en 2012, como le dije, ha sufrido transformaciones en el camino hasta llegar a lo que es Líderes Eternos. Gloria al Señor. Y Ahora estamos dentro en de los eso medios. está Desafíos desde la Cruz, que es un material bastante interesante. Lo compartiremos por acá. Yo quiero que la gente le dé like a este contenido de bendición. Pastor, el objetivo de Líderes Eternos, ya lo discutimos hace un ratito, y es que el liderazgo reciba información. Que el liderazgo cristiano se vuelva a Cristo. Que el liderazgo cristiano vuelva ¿Cómo a ser así, pastor? Espérese, cristocéntrico. espérese. Vamos a concluir ya, pero ese es otro tema. ¿Cómo que el liderazgo se vuelva a Cristo? No, Ay, ay, el pastor está hablando del nuevo nacimiento. Sí, pero le sí, está hablando a los líderes cristianos Sí, de volver sí, a sí. Cristo. Bueno, pastor, ese es un tema Sí, que porque tenemos- es que si hablamos de ser cristiano, no estamos hablando de un nombre, estamos hablando de un compromiso, estamos hablando de un cambio, de una transformación. Estilo de vida, acciones y actitudes. Así Ay, Por su ay, fruto ay, lo ay, conoceréis. Totalmente. eso Señores, es así. nosotros queremos invitarle a que le dé like, a que comente sobre esto que estamos comentando, analizando aquí en Líderes Eternos Podcast. Y queremos que usted sea de gran bendición, que sea bendecido, que nos diga su opinión, que le dé a seguir, que se suscriba, para que reciba, pastores, usted que nos ve, nos escucha, comente qué usted piensa sobre lo que hemos hablado. Y esperamos que este medio sea de bendición pastoral y él despida este espacio momentáneamente. Bueno, agradecido de Dios de que nos permite llegar a las casas, a los liderazgos, a los ministerios, a las iglesias, a las congregaciones, al mundo a través de estos medios. Agradecido del pastor Malaquía, que ha sido un ayo, un bastón para Gloria a guiarnos. Dios. Y agradecido del pastor que está con nosotros. Yo espero Pastor que usted Williams. vuelva, Pastor Williams, a estar con nosotros en Líderes Claro. Eternos pronto, porque el mundo cristiano necesita ser formado en un liderazgo cristiano. Hay mucha formación secular, pero necesitamos ser formados en Cristo Jesús. No, yo me siento plenamente identificado con la estrategia, con el movimiento táctico, todo lo que ustedes están proyectando, porque indiscutiblemente considero que en la medida que a nosotros nos eduquen, nos formen y nos disciplinen, nosotros vamos a ser más exitosos aún de lo que podemos ser. Gloria a Dios, así es. Así es. Nuestro liderazgo va a trascender
y se volverá un legado para las generaciones futuras. Así que un gustazo enorme estar aquí con ustedes compartiendo, estimados camaradas. Aleluya. Así es. Santo es el Señor. Así es. Señores, Amén. nosotros queremos bendecirle y decirle una vez más que se suscriba, que le dé like. Líderes Eternos, estamos en YouTube, venimos por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales, porque queremos alcanzar y bendecir su vida. Esto es Líderes Eternos. Dios les bendiga y hasta la próxima.